Hola, buenas noches para todos. Qué bueno poder estar nuevamente aquí como cada domingo eh, hablando sobre literatura, sobre los libros que estamos leyendo durante el club de lectura. El día de hoy vamos a estar hablando de iniciando con un nuevo libro. Hace poco terminamos con el libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari y ahorita vamos a empezar con este libro que es el de Homo Deus. También es de Yuval Noah Harari, de este historiador israelí. Entonces, hoy vamos a hablar o voy a conversar sobre las ideas principales sobre eso, o sobre las impresiones que me dejó la lectura de las primeras 107 páginas de este libro. Y esto para seguir en sintonía con lo que ya venimos viendo acerca de Yuval Noah Harari. Bueno, entonces este libro fue escrito inicialmente en hebreo en el año 2015 y fue traducido al inglés y al español en el año 2016. Entonces, aquí básicamente lo que va a hacer Harari en estas primeros 107 páginas, casi en las primeras 90, es dar una introducción, hablar o de manera general sobre conversar o escribir sobre lo que va a tratar en este libro, ¿sí? Entonces, el primer capítulo él lo titula como La nueva agenda humana y básicamente él plantea allí tres situaciones o tres circunstancias que son siempre las que han ocupado esa agenda humana o esa es la historia de la humanidad, ¿sí? Como tres situaciones mediante las cuales ha girado la humanidad y que ha tratado de poder convivir o de poder eh, luchar contra estas para una convivencia. Y estas tres circunstancias o estos tres factores son el hambre, la peste y la guerra. Entonces, en estas primeras páginas, Harari habla sobre estos tres temas, ¿sí? Entonces, el primero es sobre el hambre y de cómo la humanidad se ha concentrado en poder luchar contra estas tres situaciones a lo largo de la historia y cómo a la época actual ya se podría decir que estas no van a ser las principales focos o los principales puntos en esa agenda humana que siga el humano como luchando porque, entre comillas, de una manera general se han podido, se han podido superar, ¿sí? De manera general, salvo algunas excepciones en algunas partes del mundo. Y lo que hace Harari por tratar el primer punto, que es el hambre, es hacer un recorrido de algunos países o algunas partes del mundo donde como el hambre en su momento pues llevó a que muchas personas murieran, ¿sí? Y hace un recorrido, por ejemplo, por México, por Florencia, por Hawái, habla de la peste negra, entonces habla también de la sífilis, de la tuberculosis, todo este tipo de situaciones que llevaron a que muchas personas perecieran en masa, ¿sí? En poco tiempo, en poca cantidad de años, fallecieran como muchas personas a causa de estas enfermedades o de esta hambruna que a la actualidad puede ser considerada como algo ya del pasado, ¿sí? Si bien en el mundo todavía hay personas que pueden morir de hambre o de enfermedades como tuberculosis, pues es muy poco, es la excepción a la regla general porque pues la medicina ya está muy avanzada y el tema de la alimentación y todo pues como también, salvo pues en algunas partes del mundo que son como la regla particular o la excepción a la regla general. Y entonces dice Harari que durante muchos años estos han sido los tres temas que ha preocupado a la humanidad, ¿sí? El hambre, la peste y la guerra. Pero dice que como ya se superó esto por regla general, entonces ¿qué va a ser o cuáles van a ser aquellos puntos que van a ocupar la agenda humana ahorita, sobre los que el ser humano se va a enfocar o se está enfocando? Y básicamente lo que hace es resumir, ¿sí? Historias de las principales hambrunas del mundo, y
ya pasa a un segundo punto, que es hablar sobre, en un polo, ¿sí? Sobre la obesidad, de cómo ya la hambruna de manera general no es la preocupación, sino la obesidad, que incluso mueren más personas por obesidad que por hambre en el mundo. Y en la página 16, si ustedes tienen el libro allí con ustedes, Homo Deus, pueden mirar en la página 16. Allí menciona Harari algo bien importante, dice, se espera en 2014 más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso frente a los 850 millones que padecían desnutrición, ¿sí? Se espera que la mitad de la humanidad sea obesa en 2030. En 2010, la suma de las hambrunas y la desnutrición mató alrededor de 1 millón de personas, mientras que la obesidad mató a 3 millones de personas. Entonces, aquí ya no se habla de que la preocupación es el hambre como regla general, sino la obesidad y de cómo esta puede matar o ha matado a más personas por hambre en los últimos años en el mundo. Después ya de realizar estos acerca del hambre y realizar como un brochazo general sobre las principales hambrunas en el mundo mediante estadísticas, mediante números específicos en esas primeras páginas, ya pasa Harari a mencionar el segundo punto o el segundo foco que preocupaba al ser humano en su momento, ¿sí? Cuando eran los 3 puntos principales, la hambruna, la peste y la guerra. Y pasa a hablar sobre la peste y menciona como aquellas enfermedades, ¿sí? Algunas o las principales enfermedades que azotaron o que han azotado a la humanidad durante todo este tiempo de existencia de vida humana, y entre ellas como las más importantes, la peste negra del año 1330, ¿sí? Entonces, de manera de las estadísticas y todo, habla acerca de cómo a través de las pulgas, ¿sí? Fue que se pudo propagar esta enfermedad de la peste negra, ¿sí? Que derivaba de un animal tan minúsculo, tan chiquito, ¿sí? Y pensar que ese animal tan pequeño se derivó como esta peste negra que inclusive en su momento asesinó o murieron más de la cuarta parte de los seres humanos, ¿sí? En su momento. Y de cómo esto se extendió sobre Euroasia, ¿sí? Entonces gran parte de Europa y de Asia. Y pues allí también tenemos como grandes libros que retratan como este momento de la historia de la humanidad. Entonces recordamos a Decameron, ¿cierto? El libro de Decameron de Boccaccio, donde vemos este grupo de amigos que se aíslan en Florencia, ¿sí? Lejos de Florencia, en Italia, y empiezan a contar como una especie de cuentos, ¿sí? Se reúnen y se le asigna a cada una de las personas de este grupo de amigos para que en torno a determinada temática que se elige de común acuerdo puedan contarse historias. Entonces, mientras están aislados de esta epidemia, ¿sí? De lo que era la peste negra, en este libro de Cameron de Boccaccio, este grupo de amigos escogen temáticas y durante X cantidad de días o noches todas las historias y los cuentos con respectivas reflexiones giran en torno a un tema en particular. Bueno, también habla, por ejemplo, sobre la viruela, ¿sí? De cómo esto azotó en su momento a América, especialmente a México, donde en el año 1580 más o menos, donde de 22 millones de personas o de habitantes que tenía México en su momento, debido a la viruela, solamente en su momento quedaban menos de 2 millones de personas. Entonces hace el análisis cómo la hambruna y en este caso la peste o las enfermedades han azotado a la humanidad y ha sido el foco principal de combate por parte del ser humano. También habla sobre la gripe o gripa española, ¿sí? Entonces que también en menos de un año mató entre 50 y 100 millones de personas, ¿sí? En el año de 1918, en esa época, entre 1918
la época de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, mató a 40 millones de personas. También hace un recorrido y nos habla Harari acerca del ébola en el África, ¿sí? Asimismo, también plantea estadísticas y cuántas personas fallecieron a causa de esta enfermedad, tal cual como el SIDA, ¿sí? En el año de 1981, y de cómo se propagó el SIDA y demás, o del SARS, o de la gripe aviar también. Y básicamente ya después de abordar ese segundo punto, Harari pasa al tercer foco que en su momento ocupaba gran parte de ser como lo principal por lo cual el ser humano ha luchado, y es el tercer factor es la guerra, ¿sí? Entonces ya en el primer factor hizo un recorrido por el hambre, las hambrunas más relevantes, las estadísticas, después por las pestes, las enfermedades más difíciles que ha azotado a la humanidad, y el tercero es la guerra. Y en el caso de la guerra, Harari pues menciona acerca evidentemente de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, habla acerca de cómo hay algo que se conoce como cibercontienda, ¿sí? Entonces, de cómo se ha modernizado, que ahora la guerra ya no es a través de simplemente balas, cañones o unos misiles, sino que es a control remoto, de cómo lo que conoce como cibercontienda. Y antes de profundizar un poco más sobre este tercer factor que es la guerra, Harari, en este libro que escribió en el 2015 pero fue traducido al inglés y al español en el 2016, pues plantea cómo a futuro se van a dar nuevas enfermedades, nuevos virus, y prediciendo pues un poco acerca de lo que hace poco también pasamos, como fue la pandemia, lo del COVID-19. Y en la página 24 del libro, si ustedes lo tienen a mano, y 25, Harari dice: así, en la lucha contra las calamidades naturales como el SIDA y el ébola, la balanza se inclina a favor de la humanidad. Pero, ¿qué hay de los peligros inherentes a la propia naturaleza humana? La biotecnología nos permite derrotar bacterias y virus, pero simultáneamente convierte a los propios humanos en una amenaza sin precedentes. Las mismas herramientas que permiten a los médicos identificar y curar rápidamente nuevas enfermedades también pueden capacitar a ejércitos y a terroristas para dar lugar a enfermedades incluso más terribles y gérmenes patógenos catastróficos. Por lo tanto, es probable que en el futuro haya epidemias importantes que continúen poniendo en peligro a la humanidad, pero solo si la propia humanidad las crea, al servicio de alguna ideología despiadada. Es probable que la época en que la humanidad se hallaba indefensa ante las epidemias naturales haya terminado, pero podríamos llegar a echarla en falta. Entonces, si bien por causas de la naturaleza nos podemos enfrentar a epidemias o pandemias, ¿sí? O enfermedades graves como las que ya he mencionado y sobre las cuales Harari hace un recorrido, como el ébola, el SIDA, el SARS, la gripe aviar, la peste negra, la gripe española. Harari lo que plantea es que lo que va a suceder o lo que puede suceder es que si hay enfermedades o hay virus que puedan atacar al ser humano, es porque ha sido creación del propio ser humano. Inclusive ahorita con el COVID-19 pues se escucharon o se escuchan muchas teorías, ¿no? Que incluso el COVID, algunos decían como no, eso fue creado en un laboratorio en X país. Entonces pues se plantean como muchas teorías alrededor de ello. Bueno, ya en el tercer punto de la guerra, ¿sí? Que es otro de los factores que ocupó gran parte de la agenda del ser humano durante muchos años en el mundo, Harari plantea que habla sobre las bombas lógicas, ¿sí? Y esto se conoce como cibercontienda. Y entonces lo que dice Harari es como ya no se necesita llegar como unas personas a activar una bomba a determinado lugar, sino que a control remoto, a distancia, ¿sí? Simplemente pueden generar una catástrofe. Y es lo que menciona cuando dice, dice acá en la página 28, dice: cuando Estados Unidos luchó contra Irak en 2003, causó devastación en Bagdad y Mosul, pero no se lanzó ni una sola bomba sobre Los Ángeles o Chicago. Sin embargo, en el futuro, un país como Corea del Norte o Irán podría utilizar bombas lógicas
para que la energía dejara de funcionar en California. Entonces ahora las guerras no van a ser simplemente como que explotó, cayó un misil, sino que va a ser de otra manera, ¿sí? Se plantea de otra manera y es como lo que se conoce como cibercontienda. ¿Y cuál podría ser una forma de guerra y menos estrepitosa, sí, a nivel de visual, por ejemplo, como de ver una explosión? Es tan sencillo como, por ejemplo, si Corea del Norte o Irán, por ejemplo, a control remoto podrían, mediante mecanismos, de dejar de funcionar en California, por ejemplo, estallar unas refinerías en Texas, o en California dejarlas sin energía. Y pues sabemos que en California funciona gran parte de lo que es las empresas tecnológicas. Provocar una colisión de trenes en Michigan. Entonces dice, las bombas lógicas son códigos de programación maliciosos que se insertan en tiempo de paz y se operan a distancia. Es muy probable que las redes que controlan instalaciones de infraestructura vitales en Estados Unidos y en muchos de sus países ya estén llenos de tales códigos. Entonces no es como la amenaza antes, como vamos a rodear el país, y simplemente es tan sencillo como no dejar pasar ciertas tropas, ¿sí?, de otro país para que no sea una amenaza. No, dice, inclusive ya puede haber muchos de esta tecnología ubicada en ciertas partes de Estados Unidos o del mundo, y cuando menos piensan pues simplemente es activar un botón y pueden crear este tipo de catástrofes que van más allá de lo comúnmente como cuando pensamos en una guerra, que es simplemente bombas, ¿sí?, como que explotan y que se cayó una edificación. También Harari menciona, por ejemplo, de cómo antes, cómo ahora se quebranta, ¿sí?, aquella anécdota o aquel principio o aquella historia conocida por Chekhov, ¿sí?, este escritor, donde por ejemplo él dice que si en el primer acto de una obra de teatro aparece un arma, eso quiere decir que en el tercer acto se va a disparar esta arma, ¿sí? Pero entonces dice que eso ya se ha quebrantado, dice Harari que eso ya no es necesario, y que el hecho de que aparezca un arma en el primer acto no significa que vaya a estallar en el tercer acto como antes pasaba en la humanidad, ¿no? Hoy en día simplemente puede ser tal vez una estrategia de poder presionar al enemigo, ¿sí? Y realmente la manera en que puede verse afectado el enemigo, ¿sí?, no es necesariamente con las vidas que se pueden perder, sino que es atacando su economía, su cultura, entre otros factores. Entonces Harari hace una reflexión o realiza una reflexión en cuanto al terrorismo, ¿sí?, versus contra el Estado. Entonces Harari plantea que el terrorismo se puede asemejar a una mosca, ¿sí?, y el Estado es un toro, ¿sí?, como tal, y lo que hace la mosca es ir y estar en el oído del toro e incomodarle. Y Harari plantea y dice, a veces es más el daño que provoca el Estado como respuesta a los actos terroristas que ni siquiera aquellos actos delincuenciales o terroristas que puedan ocasionar diferentes grupos, ¿sí?, como por ejemplo Al Qaeda, sino que lo que hace el Estado es responder de una manera más estrambótica, de una manera donde diga como aquí estoy yo soy el Estado, estoy protegiendo a estos conciudadanos. Entonces lo que dice Harari es que el hecho de que el toro, que es el Estado, ¿sí?, y cuando Al Qaeda, por ejemplo, detona, coloca unas bombas en las Torres Gemelas, colocó unas bombas en las Torres Gemelas de Estados Unidos, lo que hizo fue simplemente molestar la oreja del toro, ¿sí?, y como respuesta Estados Unidos o el toro lo que hace es irse a embestir la cacharrería, ¿sí?, investir esa tienda donde están todos los trastos, todas las vasijas, y es más el daño que hace el toro que ni siquiera lo que realizó el terrorismo. Entonces allí ya Harari plantea de cómo fue el daño que hizo Al Qaeda contra Estados Unidos, pero cuál fue el daño que realizó Estados Unidos en contra, por ejemplo, de estos países del Medio Oriente, en contra de cuando, por ejemplo, para derrocar a Saddam Hussein. Entonces, como las proporciones, ¿sí? Y dice que la mayor reacción es y perjuicio lo ocasiona es el Estado en muchos de los casos.
Y precisamente dice Harari, en la mayoría de los casos, esta reacción desmesurada ante el terrorismo genera una amenaza mucho mayor para nuestra seguridad que los propios terroristas. Los terroristas son como una mosca que intenta destruir una cacharrería. La mosca es tan débil que no puede mover siquiera una taza, de modo que encuentra un toro, se introduce en su oreja y empieza a zumbar. El toro enloquece de miedo e ira y destruye la cacharrería. Esto es lo que ha ocurrido en Medio Oriente en la última década. Los fundamentalistas islámicos nunca habrían podido derrocar por sí solos a Saddam Hussein. En lugar de ello, encolerizan a Estados Unidos con los ataques del 11 de septiembre, y Estados Unidos destruyó por ellos la cacharrería de Oriente Medio. Ahora medran entre las ruinas, por sí solos. Los terroristas son demasiado débiles para arrastrarnos de vuelta a la Edad Media y restablecer la ley de la selva. Pueden provocarnos, pero al final todo dependerá de nuestras reacciones. Si la ley de la selva vuelve a imperar con fuerza, la culpa no será de los terroristas. Y entonces comúnmente, ¿sí?, lo que suelen realizar los medios de comunicación, o lo que vemos por los medios de comunicación, y podemos caer en esa falacia de que un grupo terrorista pues se va a adueñar de un país entero, ¿sí?, va a cambiar el sistema de un país, y entonces todos a gritos pedimos como que el Estado entre allí a calmar o a atacar a estos terroristas, y no nos damos cuenta que detrás de esta reacción del Estado hay por regla general más perjuicios de lo que podría ocasionar el terrorismo, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que no se va a combatir el terrorismo, pero pues la reflexión que deja es que sea proporcional y que no caigamos como en esa falacia de que determinadas células terroristas pues van a estar por encima del Estado. Y antes bien, esto sirve de acicate o de justificación para que los estados, detrás de esa supuesta defensa del Estado, ¿sí?, de sus ciudadanos, vaya tras otros objetivos que se consiguen cuando se combate a un grupo terrorista. Y estos objetivos pueden ser económicos, ¿sí?, especialmente económicos, ¿no? Entonces lo vemos, por ejemplo, con el petróleo en el Medio Oriente, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, Harari, que menciona, dice, ya que por regla general se ha superado estos tres focos de la humanidad, que son el hambre, la peste y la guerra, y también asimismo hace un análisis en cuanto al avance de la medicina, estadísticamente de cuánto era el promedio de vida hace cierta cantidad de años, de cómo los avances en medicina ha permitido que la calidad de vida pueda ser mucho mejor, de que el ser humano pueda vivir muchos más años, de cómo lo que hace cierta cantidad de años era lo que ocasionaba la muerte de una persona, hoy en día simplemente es algo que se maneja a través de unos medicamentos o de una cirugía. Entonces ya Harari dice, si ya superamos por regla general esos tres factores, pues Harari dice, el ser humano no se queda quieto y la historia no se queda estática. Siempre va a haber algo que va a ocupar la agenda de la humanidad, donde el ser humano va a estar en pro o en lucha de poder conseguir algo, porque el ser humano es insaciable y siempre quiere llegar a algo. Y él plantea tres proyectos, ¿sí?, o tres focos mediante los cuales la humanidad se está luchando por alcanzar. Y es allí donde viene el nombre de este libro, ¿no? Homo, ¿sí?, de Homo Deus. Entonces Homo sapiens ya pasa a Homo Deus. El primero era hombre pensante, ¿sí?, y ahora ya es Homo Deus, hombre Dios, ¿sí? Entonces ya la agenda del ser humano va en pro o en camino de alcanzar o ser como dioses, alcanzar la divinidad, y no la divinidad desde un plano religioso, sino desde un plano fisiológico, al combatir la muerte, superar la muerte, ¿sí?, y no ser inmortales, sino amortales, que es lo que él plantea también, y es decir, como tratar de que en condiciones normales, donde el ser humano podría morir por un X enfermedad, ¿sí?, pues que ya esto no sea un impedimento para seguir viviendo determinada cantidad de años más, gracias a los avances
de la ciencia. Entonces, si antes alguien sufría de problemas de corazón, entonces se le cambia el corazón, y así sucesivamente con cada uno de estos problemas que afligen al ser humano desde la parte de la salud, desde la parte fisiológica. Y él dice, uno de los propósitos de la agenda humana ahora del ser humano es alcanzar esta amortalidad, ¿sí? El segundo foco es inyectar felicidad al ser humano, ¿sí? Siempre la humanidad ha girado en torno a poder satisfacer el placer o sus placeres, ¿sí? Entonces dice, ahora como se entiende que la felicidad es algo bioquímico, ¿sí? De que puede haber diferentes reacciones en el cerebro cuando se consumen determinadas sustancias. Entonces, otro de los proyectos de la humanidad actualmente es poder llegar a generar, ¿sí? O ya lo está generando a través de determinados medicamentos o determinados recursos, inyectar felicidad al ser humano, ¿sí? Alcanzar esa felicidad, puesto que el placer es momentáneo, y alcanzar esa divinidad. Entonces él plantea de cuáles son los proyectos que actualmente se están llevando a cabo para alcanzar esta mortalidad, y coloca el ejemplo de Google, ¿sí? Entonces hay un proyecto que se llama Cálico, y destina determinada cantidad de millones de dólares para avanzar en ese punto de cómo el ser humano puede volverse amortal y de cómo superar la muerte, ¿sí? Y dejar de lado el credo religioso de aceptar que simplemente la muerte es el fin del ser humano, ¿sí? Y de que fácilmente pues se llega hasta un punto y se tiene que morir y ya, porque sí. No, acá lo que se trata de combatir es hasta donde más se pueda de que la muerte como tal. Entonces habla de cómo Google destina grandes recursos de dinero para estos proyectos que van en esta sintonía. Así como hay otro proyecto que se llama Google Ventures, ¿sí? Y como el dueño de PayPal, esta plataforma donde se pueden recibir pagos, también invierte gran parte de su dinero, de sus ganancias en este tipo de proyectos. Incluso se escuchan proyectos de personas que han sido congeladas y porque tienen determinadas enfermedades, entonces piden que se congele y que los descongelen determinada cantidad de años, a ver si ya se encontró la cura contra determinada enfermedad. Entonces, ya Harari lo que hace es un recorrido en cuanto al promedio de vida, de cómo en el siglo XX el promedio de vida pasó de 40 a 70 años, de cómo en el siglo XXI entonces se infiere que debería ser inclusive hasta los 150 años, ¿sí? Haciendo como ese recorrido o esos cálculos. Y ya Harari plantea que antes, en este punto de la felicidad, como es uno de los nuevos puntos de la agenda humana en la actualidad, antes se medía la riqueza de las naciones por la parte económica, ¿sí? Por el PIB, entonces por el Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allí Harari plantea que en determinado momento se compara el PIB de determinados países. Entonces, ¿qué significa el PIB? Entonces, como regla general, es la capacidad de producir bienes y servicios, y que eso representa un ingreso de dinero para el país, de cada persona, y eso se suma a esos ingresos de estos ciudadanos del país, y eso representa como su Producto Interno Bruto. Y entonces, por ejemplo, decía, mientras que para Singapur, por ejemplo, producía por cada persona, en Estados Unidos, perdón, mientras que en Estados Unidos en determinado año, por ejemplo, el PIB podría representar unos 56.000 dólares por cada ciudadano al año. En Costa Rica simplemente eran unos 14.000 dólares al año lo que producía esta persona. Entonces, basado en la producción de bienes y servicios por cada ciudadano, pues se comparaba como esta riqueza de los países. Incluso ahora se está hablando es de cambiar y de cómo medir la riqueza de las naciones, ¿sí? Y ya no por la parte económica simplemente, sino inclusive crear el FIB, ¿sí? Entonces cambiar el PIB, Producto Interno Bruto, por el FIB, que es felicidad interior bruta, ¿sí? Y Harari empieza a mencionar de cómo en los países que son considerados prósperos o potencias mundiales desde diferentes ámbitos, especialmente el económico, cómo la felicidad no es igualmente
o va en sintonía con esa prosperidad económica, ¿sí? Entonces se empieza a hacer un análisis y a redondear de cómo es que a pesar de estos países ser exitosos económicamente, no necesariamente ello se ve reflejado en la felicidad de sus conciudadanos, ¿sí? Entonces, habla, por ejemplo, de cómo a pesar de tener menos ingresos, ¿sí? Menos PIB, Costa Rica inclusive llegó a ser más feliz en su momento por encima de Singapur, ¿sí? Entonces aquí ya lo que hace Harari es, y vemos esas estadísticas, ¿no? Muchas veces Colombia ha salido entre los primeros países que más felices del mundo, y necesariamente esa felicidad no tiene que ver con la parte económica o con ser potencias mundiales. Y ya lo que hace Harari para redondear en cuanto al tema de la felicidad es recurrir o citar a Epicuro, ¿sí? Y esta filosofía, este tipo de filosofía del epicurismo, donde este filósofo hace 2300 años mencionaba que no hay existencia después de la muerte y que la felicidad es el único propósito de la vida. Entonces, en su momento y hace muchos años, esto era, pues, mejor dicho, un anatema, esto era considerado como algo contrario o aceptado por la ciencia o por los académicos, y hoy en día ya es algo que inclusive se voltearon los papeles y ya se apoya esto. Entonces, dice Harari, cómo vivir en un país, en una potencia, donde no necesariamente eso conlleva que las personas sean más felices, y que inclusive a través de estadísticas Harari menciona allí cómo en estos países que son más prósperos son los países con tasas más altas de suicidio, ¿sí? A pesar de tener prosperidad económica, de ser los países primeros en educación, en cultura, países con personas muy inteligentes. Y Harari en la página 45 podemos ver allí, les invito a que miremos la página 45, donde Harari dice lo siguiente: en Perú, Guatemala, Filipinas y Albania, países en vías de desarrollo con pobreza e inestabilidad política, cada año se suicida una de cada 100.000 personas. En países ricos y pacíficos como Suiza, Francia, Japón y Nueva Zelanda, anualmente se quitan la vida 25 de cada 100.000 personas. En 1985, la mayoría de los surcoreanos eran pobres, no tenían estudios, estaban apegados a las tradiciones y vivían en una dictadura autoritaria. En la actualidad, Corea del Sur es una potencia económica destacada. Sus ciudadanos figuran entre los mejores educados del mundo y cuentan con un régimen estable y comparativamente democrático y liberal. Pero, mientras que en 1985 9 de cada 100.000 surcoreanos se quitaban la vida, hoy en día la tasa anual de suicidios en el país supera el triple de aquel año. 30 de cada 100.000 personas. Entonces, aquí esto nos lleva a reflexionar en cuanto al tema de la felicidad, ¿sí? Y de cómo qué se considera la felicidad, y cómo en esos países que son potencias pues se ve estos reflejos, ¿sí? De contrarios a la prosperidad económica y cultural. Bueno, menciona Harari y dice, por ejemplo, a mayor bienes significa más felicidad. Inclusive podríamos pensar que sí, pero evidentemente ocurre lo contrario. Y un ejemplo muy sencillo, o de satisfacer lo que se considera la felicidad, o de sentir placer, ¿sí? Muchos diferencian felicidad, placer. Entonces el placer es momentáneo, la felicidad está basado en diferentes situaciones, emociones que perduran a pesar de que hayan adversidades. Muchos plantean esto. Y inclusive a mayor gama de escoger o de tener diferentes comodidades, uno podría pensar que puede haber más fácil alcanzar esa felicidad, ¿sí? Pero eso se ve tan claro en un ejemplo como cuando uno va a un centro comercial
y va a comprar un cono, ¿sí? Con helado, un cono con 2 bolas de helado o 3, y uno ve en la vitrina pues 30, 40 tipos de helados. Y no sé si ustedes han visto que uno se demora para escoger el helado, ¿sí? Entre más helados, entre más variedad de helados y sabores, uno se demora más en escoger el helado que quiere para el cono. En cambio, cuando hay menos helados, si hubiera 2 alternativas de helado, 3 alternativas de helado, pues más fácil escoger un helado. Entonces no necesariamente el tener más significa que se pueda satisfacer más rápido, ¿sí? La persona o poder alcanzar la felicidad. En este caso, pues desde el punto de vista de la culinaria, ¿cierto? Ahora, mejorar estas condiciones no necesariamente aumenta la satisfacción. Y lo que hace, antes bien, dice Harari, es que entre mejores condiciones, antes bien aumentan en las expectativas del ser humano, ¿sí? Entonces, es como la persona que está adicta a una droga, ¿sí? Al principio con una pastilla es suficiente, después ya son 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, en la página 46 del libro, Harari hace esta reflexión. En la Edad Media bastaba un pedazo de pan para que un campesino hambriento se sintiera alegre. ¿Cómo se aporta alegría a un ingeniero aburrido con un salario excesivo y sobrepeso? Entonces ya no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, antes, cuando había menos, pues más fácil se podía satisfacer la felicidad o las necesidades de las personas. Ahora pasa lo contrario, hay más y más insatisfechas pasan las personas o están las personas como tal. Entonces, aquí es muy interesante esto que hace Harari, y él menciona que la felicidad pues está soportada sobre 2 bases. Una es la psicológica, ¿sí? Y son cuáles son las expectativas que tenemos como seres humanos, y cada vez que logramos algo, pues esas expectativas aumentan y cambian. Y la otra base sobre la que está la felicidad es la biológica, ¿sí? Y esta biológica se basa o da como resultados el placer. Y el placer es un problema, ¿por qué? Porque es momentáneo, ¿sí? Entonces allí habla en cuanto a lo momentáneo, que son los placeres, y de cómo se hicieron, por ejemplo, diferentes experimentos para demostrar de cómo, por ejemplo, unas ratas tenían conectados como electrodos a su cerebro, ¿sí? Y las ratas tenían la opción de apretar un pedal, y eso les generaba, como a través de los electrodos en su cerebro, placer. O tenían la opción de comer. ¿Y qué escogían las ratas? O apretar el pedal o comer. Tenían solo que escoger una de las 2 opciones. Y la decisión que toman las ratas es apretar el pedal para que los electrodos conectados a su cerebro les generara placer. Entonces, el placer por encima de las necesidades fisiológicas, ¿cierto? De las necesidades animales, y que inclusive pues pueden llegar inclusive a que se mueran, no sé, estos animales o los seres humanos, ¿sí? A preferir, por ejemplo, el caso de ejemplo de los niños, que muchas veces se llama al niño a comer y el niño está en un videojuego, y el niño prefiere el videojuego porque le genera más placer, ¿sí? Que en la comida o los alimentos que le va a proporcionar sus padres. Entonces, Harari lo que menciona es de cómo la bioquímica, ¿sí? Se basa en, por ejemplo, y da el ejemplo de las drogas, ¿sí? Porque las drogas lo que hacen es generar placer. Y este placer, muchas de las personas que consumen drogas es porque están en busca de la felicidad, de sentir placer, o de olvidar, o de esconder, o de camuflar los fracasos, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos es por el placer que genera las drogas. Y Harari menciona de cómo las drogas, o esta bioquímica a través de las drogas, es la principal, la causa número 1 de la criminalidad en el mundo, ¿sí? Y entonces, por eso es que se vuelve una lucha tenaz para los estados en contra de las drogas como tal. Las drogas como la cocaína, la marihuana y todo este tipo de sustancias. Dice, las personas
la búsqueda de la felicidad mediante la bioquímica es también la causa número uno de la criminalidad en el mundo. En 2009, la mitad de los reclusos de las prisiones federales de Estados Unidos habían ingresado en ellas debido a las drogas. El 38% de los prisioneros italianos cumplían condena por delitos relacionados con drogas. El 55% de los presos del Reino Unido informaron que habían cometido sus crímenes en relación con el consumo o con el tráfico de drogas. Un informe de 2001 indica que el 62% de los convictos australianos se hallaban bajo la influencia de drogas cuando cometieron el crimen por el que fueron encarcelados. Las personas beben alcohol para olvidar, fuman marihuana para sentirse en paz y consumen cocaína y metanfetaminas para sentirse poderosos y seguros, mientras que el éxtasis les proporciona sensaciones de euforia y el LSD los envía a encontrarse con Lucy. Bueno, acá menciona como unas frases, una frase en inglés, ¿sí? Tal vez de una serie o alguna película o algo así. Entonces dice, lo que algunas personas esperan obtener estudiando, trabajando o sacando adelante a una familia, otras intentan obtenerlo de manera mucho más fácil mediante la adecuada administración de moléculas. Entonces es el tema del doble rasero, porque Harari menciona, dice, bueno, el Estado condena las drogas alucinógenas, ¿cierto? Como la marihuana, la cocaína, el LSD, las metanfetaminas, pero a la par, de una manera legal, promueven o utilizan las drogas psiquiátricas, ¿sí? Para conseguir ciertos fines parecidos al placer, a la tranquilidad. Entonces, coloca el ejemplo Harari de cómo en la guerra de Estados Unidos en Afganistán, el 17% de los soldados consumían pastillas, ¿sí? Para mejorar, para combatir el tema de la depresión o el tema de que genera como el estar en guerra de los nervios y demás, ¿sí? Y cómo justifican, ¿cierto? Cómo justifican el utilizar cierto tipo de drogas supuestamente para un fin que es loable o que es legal como tal, pero al fin y al cabo drogas que manipulan las emociones y el cerebro del ser humano, como el 12% de los soldados de Irak también, de los soldados de Estados Unidos que combatían la guerra de Irak, también recurrían a este tipo de drogas. Y también habla de cómo, por ejemplo, con los niños en las escuelas, para combatir el tema del déficit de atención, ¿sí? O de hiperactividad, también se les medica a estos niños con diferentes tipos de drogas para estabilizarlos. Entonces ya Harari plantea la cuestión de algunas manipulaciones son buenas y otras son malas, ¿sí? En qué contexto son buenas y en qué contexto son malas. Hay un doble rasero, ¿sí? Hay falacias detrás de estas circunstancias. Y aquí es donde Harari plantea de cómo el placer es el problema para el ser humano para encontrar la felicidad, puesto que el placer es momentáneo. Vuelve a recurrir a lo que ya hemos hablado en el libro de Animales a Dioses, donde lo que es con la corriente budista, ¿sí? De cómo Buda menciona que la clave es reducir nuestra ansia de sensaciones agradables, ¿sí? Y no permitir que éstas controlen nuestra vida y entrenar la mente. En la medida en que los seres humanos podemos controlar nuestras sensaciones y de dejar de querer más sensaciones placenteras, ¿sí? De manera infinita, pues menos decepciones y menos sufrimientos vamos a poder tener. Entonces, ya lo que hace Harari es mencionar que cómo vamos a pasar de animales a dioses, cómo vamos a dejar de ser simplemente Homo sapiens, hombres sabios, a Homo Deus, hombres dioses. Y él menciona 3 tipos de ingenierías que se están llevando a cabo en la humanidad. Ingeniería biológica, y esto ¿cómo ocurre? A través de alterar o de modificar el ADN del ser humano, ¿sí? La ingeniería del cyborg, que tiene que ver con el tema de relación del ser humano con tecnología, ¿sí? Con brazos biónicos, por ejemplo, de esa relación del ser humano con diferentes aparatos tecnológicos o para poder realizar ciertas actividades. Entonces la combinación de tecnología con el ser humano y de cómo la fusión con
dispositivos no orgánicos, ¿sí? Entonces las manos biónicas, los ojos artificiales, y por ejemplo incluso Harari menciona un ejemplo de cómo en el mercado ya existe un casco que usted puede comprar, se lo coloca ese casco y resulta que este casco usted mediante el pensamiento, ¿sí? Usted puede ordenar a través de ese casco, a través de su pensamiento, como quiero prender las luces de la sala, de la casa. Y efectivamente se prenden las luces de la casa. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la humanidad o hasta dónde estamos avanzando? ¿Sí? Es una ventaja que una persona, cuando a duras penas es un autómata, ¿sí? Que se para de su silla de trabajo, es una ventaja que llegue a su casa y que inclusive tenga que recurrirse o no tenga, sino que la comodidad o el no estar satisfecho, el ser humano llegue inclusive a comprar un casco, ¿sí? Para inclusive prender las luces y no tener que pararse, ir y caminar y prender estas luces. Esto como repercute a nivel de la salud, ¿sí? Porque inclusive cuando están en el trabajo, las personas llegan como la pausa activa y le dicen como 2, 3 minutos, 5 minutos de pausa activa, párese de la silla, muévase. Y si 5 minutos de ejercicio ayudan a que el ser humano pueda tener beneficios, ¿sí? De que no vaya a perjudicarse su salud por estar en determinada cantidad de horas en una posición. Entonces imagínense este tipo de tecnología que ahorra cosas tan simples como pararse de una silla e ir a unos cuantos metros y prender una luz. Entonces, ¿es algo positivo o es más negativo? O simplemente llegamos a la conclusión de que es algo que debe ser equilibrado, ¿sí? Que los extremos son malos. Entonces, también, por ejemplo, menciona Ari de cómo la tecnología está avanzando con el fin de que, por ejemplo, un médico ubicado en Estocolmo, ¿sí? Pueda, por ejemplo, operar a diferentes personas de diferentes países con solo estar conectado a un computador y que a través de su mente pueda manejar diferentes máquinas para hacer una cirugía, ¿sí? Entonces tener un brazo mecánico tecnológico que pueda realizar la operación, pero que el médico pueda simplemente manipular este a través de su mente, sin ni siquiera mover sus manos, ¿sí? Y Harari menciona que inclusive se han hecho experimentos donde hay monos que controlan manos y pies biónicos no conectados a sus cuerpos, solamente con la mente, ¿sí? Sin necesidad de estar conectados estos aparatos biónicos a su cuerpo, los monos pueden manipular a través de su pensamiento y pueden moverlos. Entonces imagínense lo que puede llegar a ser el ser humano. Y esto lo hacen los monos a través de unos electrodos conectados a su cerebro. Y por ejemplo menciona Harari que ya hay computadoras que se manipulan solo con el poder de la mente, sin necesidad de usted mover un ratón o escribir en el teclado. Entonces, ya para ir terminando esta charla del día de hoy, de las primeras 107 páginas, las impresiones generales que me dejaron, las primeras 100 páginas del libro Homo Deus de Harari, también Harari menciona, por ejemplo, de cómo aquellos avances en la humanidad que supuestamente son con el fin de evitar una catástrofe, de mejorar la salud del ser humano, no necesariamente solo se utilizan para esos fines buenos, sino que siempre detrás de un progreso que aparentemente es bueno, ¿sí? Se puede manipular o se puede recurrir a estas ventajas para realizar otro tipo de acciones que no necesariamente pueden ser buenas. Y Harari menciona muchos ejemplos, ¿sí? Uno de ellos es la píldora del Viagra, ¿sí? Que en su momento fue creada para el tema de la tensión arterial y demás, y el ser humano se dio cuenta que el beneficio por el cual fue creado fue satisfecho, pero se dio cuenta que esto podía potenciar sexualmente al ser humano. Entonces empezaron a utilizar el Viagra para estos fines. Y así lo dice Harari, por ejemplo, en la página 65, en torno a esta historia. Dice, no hay una línea clara que separe el curar de mejorar, ¿sí? La medicina casi siempre empieza salvando a las personas de caer por debajo de la norma,
pero las mismas herramientas y conocimientos pueden usarse entonces para sobrepasar la norma. La Viagra empezó su vida como un tratamiento para problemas de tensión arterial. Para sorpresa y deleite de Pfizer, resultó que la Viagra también puede vencer la impotencia. Ello ha permitido a millones de hombres recuperar su capacidad sexual normal. Pero, muy pronto, hombres que en principio no tenían problemas de impotencia empezaron a consumir la misma píldora para superar la norma y adquirir una potencia sexual de la que nunca habían disfrutado. Entonces, así como coloca el ejemplo con esta píldora del Viagra, Harari menciona: ¿qué va a pasar con otros tipos de inventos o de avances científicos donde el ser humano va a ver que hay unos beneficios, pero que si utiliza esta herramienta para otras cosas va a lograr otros escenarios? Y que eso es algo que no se puede controlar, ¿sí? Que no se puede saber a ciencia cierta como se va a inventar tal cosa y solamente va a ser para este fin, porque simplemente se va dando sobre la marcha, ¿sí? Entonces dice que llega el momento donde qué tanto el ser humano va a poder controlar esta capacidad o estos descubrimientos científicos o estas mismas creaciones del ser humano. Inclusive en algún momento, por ejemplo, habla de que hubo una ley en Reino Unido que se llama la ley de los tres progenitores, o existe, donde inclusive se alteraba el ADN, ¿sí?, de la criatura que estaba por nacer para modelar o para colocar ciertas características en ese feto o en ese ser humano, ¿sí? Entonces, en su momento en Estados Unidos fue prohibida por temas éticos. Entonces, ahí coloco unos ejemplos en cuanto a este tema de alterar el ADN, donde, entre comillas, científicamente, un niño podría tener tres progenitores, ¿sí? Entonces, bien interesante este tema. Ya Harari lo que hace en estas páginas finales ya para llegar a la página 107, que ya vamos a terminar, menciona de cómo en la primera parte, acá todo lo que hemos hablado es simplemente la introducción. En la primera parte del libro, que es a partir de la página 107 más o menos, que va a ser la próxima sesión, ¿sí?, el próximo domingo, Harari menciona que en esta primera parte se va a analizar o se va a hablar de cómo el ser humano ha tomado como un dios el humanismo, ¿sí?, como religión, donde ¿qué significa tomar como el humanismo como religión? Donde el ser humano simplemente ha pensado en el ser humano como lo más importante, como el ser más importante, donde todo tiene que girar alrededor del ser humano, y el ser humano se ha olvidado de otro tipo de especies o de ecosistemas, de otros ecosistemas o de otros por decirlo de alguna manera, especies, ¿sí?, otros animales o otros actores, otros protagonistas que existen en el mundo. Y no, el ser humano lo que hace es endiosar al ser humano, y el único importante es el ser humano, y todo tiene que ir alrededor del ser humano. En esta primera parte también Harari va a mencionar la importancia o de cómo el ser humano se ha relacionado, o el Homo sapiens se ha relacionado con los animales, y cuál es la relación, ¿sí?, o las semejanzas, y cómo se ha relacionado durante la historia de la humanidad con los animales. En la segunda parte del libro, Harari nos va a mencionar o nos va a hablar en cuanto a cómo llegó a creer el Homo sapiens en el credo humanista. ¿Y qué tiene que ver el credo humanista? Pues muy relacionado con el humanismo como religión, ¿sí? Y es en torno a cómo cuáles son las consecuencias o las posibles consecuencias de que el ser humano solamente en un acto egoísta piense solamente en sí mismo. ¿Cuáles son esas posibles consecuencias desde el punto, o implicaciones desde el punto de vista cultural, político, económico, etcétera? Y la tercera parte del libro nos va a hablar sobre los riesgos que puede traer el hecho de que el ser humano a sí mismo se endiose, y cuáles son esas consecuencias de la búsqueda, por ejemplo, de la inmortalidad o de la amortalidad, ¿sí?, o de la divinidad, o de querer alcanzar la felicidad, o de inyectar la felicidad a través de diferentes avances científicos, y de modificar la bioquímica o la genética del ser humano para alcanzar esto. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias adversas, ¿sí?, que se podrían dar
al tratar de buscar supuestamente unos beneficios, ya que no se puede controlar todo. El ser humano no puede controlar todos los inventos o todos los descubrimientos o todo lo que logre en su momento, porque eso se puede salir de sus manos y eso puede ir en contra del ser humano como tal y de la humanidad o de este planeta. Bueno, ya para terminar, pues allí empieza la primera parte de este libro que se llama Homo Sapiens Conquista el Mundo, y lo que hace Harari es mencionar cómo durante la historia de la humanidad ha habido la disminución exponencial de animales salvajes, de cómo se ha reducido a la mitad de los animales salvajes desde el año 1970, de cómo el ser humano, el Homo Sapiens, ha extinguido la gran parte de los animales salvajes de la humanidad, de cómo ha domesticado y que incluso hay más animales domésticos en ciertas partes que incluso seres humanos, ¿sí? Menciona de cómo Harari siempre nos hacen pensar de que el peligro para el ser humano son los asteroides, entonces siempre vemos noticias de que la NASA, de que un asteroide se acerca a la Tierra, que si se va a acercar un asteroide, de que los terremotos, de las leyes de la naturaleza, pero Harari reflexiona y dice, realmente el peligro más latente para nosotros, si bien todo esto otro puede ser factible, ¿sí? Pero un asteroide no llega cada 5 días o cada año a la Tierra, ¿sí? Eso puede ocurrir dentro de muchos años, pero dice que realmente el peligro o el peligro más latente que tenemos los seres humanos en la Tierra es el mismo ser humano, ¿sí? Y aquí Harari menciona en estas páginas de cómo el ser humano ha extinguido gran parte de los animales. Y ya Harari lo que hace es empezar a hablar de la relación de los seres humanos con lo que es los animales y con lo que habíamos en libros de animales a dioses, que se considera pues como aquella visión animista, ¿sí? Donde había una relación estrecha entre Homo sapiens y el animal. Inclusive cuenta historias de, por ejemplo, de cómo en la India diferentes tribus, de cómo en algún momento había dos elefantes que mantenían juntos, se separaban en la noche, al otro día se reunían, pero que determinada cantidad, una sociedad, una entidad o una empresa, pues como mató a un elefante, entonces el otro elefante, como consecuencia de esto, se cree, pues asesinó a una persona integrante de esta tribu, ¿sí? Pero que esta tribu tenía como el pensamiento de que no debe haber relación, de que en una comunidad salvaje puede estar el león, puede estar el elefante y a la vez el ser humano, siempre y cuando respetemos sus espacios y esto le hablan a los animales. Entonces esa estrecha relación donde el Homo sapiens le habla a los animales, ¿sí? Donde tiene esta relación con ellos, respeta sus espacios, ¿sí? Y este elefante pues asesinó a esta persona, los de la tribu no dejaron que mataran a este animal por respeto y porque entendían que esta visión animista iba más allá de simplemente de que el animal es otro ser que ocupa la tierra o un espacio, sino que también tiene su propia vida, su propio entorno como tal que hay que respetar. Bueno, y ya lo que hace Harari es unas reflexiones en cuanto, por ejemplo, como la Biblia, ¿sí? Adán y Eva, por ejemplo, la Biblia fue escrita mucho después, ¿sí? De que inclusive se hablara de la época de los cazadores recolectores. Entonces, por lo tanto, no se ve en estos libros de la Biblia esa interacción entre seres humanos y animales. Y ya que la época de cazadores recolectores fue hace más de 7000 años antes de que se escribiera la Biblia, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace Harari es hacer una reflexión en cómo los primeros libros de cómo Adán y Eva, de que simplemente era un monólogo, ¿sí? Y que la única parte donde entra en juego los animales es cuando la serpiente habla con Eva, cuando está lo de la tentación. Entonces hace esa reflexión Harari en cuanto a este tema, ¿sí? Y de cómo se distorsiona, entre comillas, esa relación de animales versus el ser humano. Y
Ya Harari después plantea de las emociones de los animales, de cómo en algún momento se pensaba que los animales no tenían emociones, que simplemente eran seres inferiores. Empieza a dilucidar Harari de cómo ya los avances científicos y muchos científicos han llegado a la conclusión de que los animales sí tienen emociones, ¿sí? Y que inclusive tienen cierta capacidad o cierta inteligencia, ¿sí? Y donde se hacen experimentos científicos con los cerdos, con los monos, y se hacen pruebas y se puede ver su capacidad de inteligencia y se puede probar sus emociones como tal y que son seres sintientes y que tienen emociones, ¿sí? Y de cómo el ser humano a través de una época industrializada despiadada va en contra de los animales y de sus necesidades emocionales solo por satisfacer sus bolsillos o la parte económica. Entonces hace una crítica en cuanto a esto Harari. También nosotros hemos escuchado por internet o por redes sociales o por noticias cuando dicen como no humanice a los animales, ¿sí? Entonces se suele pensar o se suele hablar por parte de algunos expertos que se está humanizando a los animales, ¿sí? Entonces como no humaniza a los animales, entonces si se tiene alguna consideración con X animal, con un perrito, con un gatico, ya se empieza a decir por parte de expertos, está humanizando a alguien, a un ser que es un animal y eso no se puede hacer. Y aquí Harari lo que menciona es que esto es algo que es incorrecto, ¿sí? Porque cuando tiene este tipo de actos emocionales con los animales, no se están humanizando. Lo que se está haciendo es simplemente actuar en concordancia a las emociones que tienen estos seres sintientes. Y Harari lo dice así en la página 99. Ya casi vamos a terminar esta charla, ¿sí? Donde doy mis impresiones de las primeras páginas del libro. Y dice Harari, en realidad atribuir emociones a los cerdos o a los animales en general no los humaniza, ¿sí? Dice, en realidad atribuir emociones a los cerdos no los humaniza, los mamiferiza, porque las emociones no son únicamente una cualidad humana, son comunes a todos los mamíferos, así como a todas las aves y probablemente a algunos reptiles e incluso peces. Todos los animales han desarrollado por evolución capacidades y necesidades emocionales. Y del hecho de que los cerdos sean mamíferos podemos deducir sin riesgo de equivocarnos que tienen emociones. Entonces, esto ya está decantado, ¿sí? No hay duda en cuanto a esto. Y ya para terminar, lo que hace Harari para hablar en cuanto al tipo de las emociones es mencionar el tema de los algoritmos, ¿sí? ¿Y qué es este tema de los algoritmos? Entonces él coloca el ejemplo de cómo los animales y cómo los humanos nos movemos o estamos atados a un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Es un proceso o es una metodología, ¿sí? O es un conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Entonces, ¿cómo va a explicar Harari este tema del algoritmo y de cómo los seres humanos actuamos en base en algoritmos? Y él realiza un ejemplo de cómo los animales también están sujetos a algoritmos y que estos algoritmos van motivados a través de las sensaciones y de las emociones tanto del animal como del ser humano. Entonces coloca el ejemplo de un mono, ¿sí? De un mono, un chimpancé, un mono que ve unas bananas a distancia y quiere comer esas bananas, pero a la vez ve un león y entonces el animal, ¿sí? Sabe que mide por sí solo, ¿sí? Su cuerpo, sus sensaciones, mide la distancia que tiene que recorrer de acuerdo al hambre que tenga. Si acabo de comer o no acabo de comer, el mono se va a arriesgar a coger esas bananas sabiendo que es un peligro porque puede ser presa del león. Entonces dice que el animal hace todos estos cálculos, ¿sí? De qué hambre tiene, qué distancia hay de las bananas, cuánto tiene que saltar, cuánta distancia está el león, ¿sí? Y que todo eso es un algoritmo, el hacer todo ese análisis. Y que esto asimismo pasa, por ejemplo, con una máquina, cuando usted va a sacar una bebida, un café, entonces hay diferentes algoritmos. Entonces, usted aprieta un botón y le coloca determinada cantidad de azúcar, aprieta otro botón, le coloca leche, aprieta otro botón, escoge la cantidad, el tipo de sabor del café.
Entonces todos esos son algoritmos. Y asimismo dice Harari que actuamos los seres humanos por algoritmos. ¿Y cuáles son los algoritmos del ser humano? Pues está basados en pensamientos, en sensaciones, en emociones y como tal en este tipo de actuaciones, ¿sí? Y se coloca, por ejemplo, los algoritmos de los animales, ¿sí? Entonces cuando se escoge la pareja, asimismo los seres humanos, los animales. Entonces el ejemplo es muy fácil, el de un pavo real. Y el pavo real despliega su cola y con eso empieza, o lo que hace es un filtreo, ¿sí? Filtreo con el otro animal, ¿sí? Lo que hace es, como se dice, halagar al otro animal con su cola al desplegar el ave, ¿sí? El pavo real, lo que hace es cautivar al otro pavo, ¿sí? Al otro pavo real, hembra, ¿sí? Entonces lo mismo los seres humanos, ¿sí? Hacemos lo mismo a través de las emociones, de los sentimientos, de lo que vemos visualmente, ¿sí? Entonces cuando se ve un hombre muy musculoso o una mujer 90, 60, 90, todo eso son algoritmos que ya se dan en el ser humano. Y y acá algo bien interesante para terminar, ¿cómo tomamos el 99% de seres humanos nuestras decisiones? El 99% de nuestras decisiones, ¿cómo las tomamos nosotros? ¿Sí? Dice Harari, y se basa en un estudio y allí coloca la referencia en el libro. Y podemos pensar, no, el 99% de las decisiones las tomamos basados en nuestro raciocinio, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de discernir, en los conocimientos que hemos aprendido, y resulta que no. Vamos a ver cómo tomamos el 99% de nuestras decisiones según lo que dice Harari aquí en el libro y según el estudio en el que él se basa. Dice, incluso los economistas que han obtenido el premio Nobel toman solo una ínfima parte de sus decisiones utilizando lápiz, papel y calculadora. El 99% de nuestras decisiones, entre ellas las elecciones más importantes de la vida, relacionadas con cónyuges, carreras y hábitats, las toman los refinadísimos algoritmos que llamamos sensaciones, emociones y deseos. Entonces, interesante esto, ¿no? El 99% de nuestras decisiones las tomamos basados en sensaciones, emociones y deseos, ¿sí? No en la parte racional. Y coloca el ejemplo que incluso aquellos que son economistas y que han obtenido el premio Nobel como tal, ¿sí? Gran parte de sus decisiones no la toman como con el lápiz y con estos cálculos, por colocar un ejemplo de algunos personajes que podrían considerarse que toman decisiones en una parte más basada en lo secular o en la parte intelectual como tal. Y ya para finalizar, lo que hace Harari es mencionar incluso el vínculo entre madre e hijo, no solo entre los animales, sino entre los seres humanos. Hace una crítica en cuanto a cómo hace muchos años las teorías conductistas, ¿sí? Muchos científicos decían como, mire, usted debe criar a los hijos de tal manera, si el hijo llora, usted no lo debe abrazar, si el hijo no quiere comer, entonces usted debe hacer tener cierta actuación en cuanto a él, y de cómo eso ya ha sido reevaluado a la actualidad. Y pues lo que hace con esta reflexión Harari es mencionarte cómo va evolucionando el mundo y lo que se considera verdad y por la ciencia en su momento y sagrado, pues ya en la actualidad no lo es así. Entonces esas son como las impresiones de estas primeros 107 páginas del libro Homo Deus de Yuval Noah Harari. Son las impresiones generales. El próximo domingo vamos a abordar otra cantidad de páginas. Vamos a tener nuestra segunda sesión. Allí en mi Instagram está publicado como cuáles son las páginas que vamos a abordar. Espero que les haya gustado esta charla, que esto nos pueda motivar para leer el libro, para reflexionar en cuanto a todos estos temas tan importantes. Y no olviden por favor darle me gusta a este video en Instagram, darle compartir en sus estados, ir a mi canal de YouTube Rigo Estrada Orozco y poder suscribirse, darle me gusta a los videos y darle compartir. Entonces que pasen una feliz noche. Muchas gracias.